Listo. Nuevamente los saludo de manera muy cordial a todos y a todas por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Es un espacio que estamos proponiendo desde la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas, desde el programa de psicología, un ejercicio que nos invita a pensarnos también en el marco de los elementos no solo teóricos, sino también prácticos de la psicología social comunitaria y de todos esos asuntos que ocurren en torno a elementos sociales, elementos comunitarios y cómo podemos también aportar allí un poco esa aplicación desde lo teórico, pero también desde la parte aplicativa de las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro público externo que hoy nos acompaña y a todos los estudiantes de la Universidad Católica del Norte. Recordemos que esto es un espacio también de profundización para ustedes que están en un proceso formativo, algunos un poco más avanzados en semestres superiores, otros iniciando apenas todo este proceso formativo. Les cuento nuevamente que el día de hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONGs, el magíster Carlos Andrés Monsalve, quien cordialmente nos ha aceptado esta invitación para compartir y debatir en torno a la acción social y solidaria del tercer sector, ese sector que reconocemos y denominamos como sector social, pero bueno, ya será él quien nos amplíe un poco más sobre esos elementos. Me gustaría darle la bienvenida nuevamente y que unas palabritas como iniciales de presentación. Adelante, Carlos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, denme un momento, por favor. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la alcanzan a ver. Aún no. Ok. Listo, ahora sí estamos ya. Se nos cayó la pantalla que estabas compartiendo, Carlos. Si quieres, porfa, puedes intentar otra vez. Listo, ahí se ve. Está cargando. Sí, ya ¿No? tenemos pantalla. Bueno, mientras Muy Carlos, bien. vale, listo, adelante. Bueno, entonces muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Monsalve. Soy licenciado en filosofía, magíster en gerencia de empresas sociales. Y actualmente estoy trabajando como director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONG. Les voy a ir contando pues en qué consiste eso y desarrollando pues la temática que nos convoca hoy, la acción social y solidaria del tercer sector, generando valor compartido para responder a los retos actuales. Eh, bueno, de entrada, pues agradecerles por asistir a esta charla y agradecer pues a la universidad por invitarme a compartir con ustedes esto. Entonces, pues en esta alianza que tenemos entre la Universidad Católica del Norte y la Federación Antioqueña ONG, pues venimos
digamos, pensando en cómo articular la acción universitaria con las organizaciones sociales, con el tercer sector. Voy a entrar pues primero a manera de introducción, porque sé que estamos como en un momento clave, importante, eh, en un momento de casi que de ruptura, a dar algunas reflexiones sobre el momento. Y lo quiero hacer a través de este material, una película que se llama Ponyo en el acantilado, la pueden encontrar en Netflix. Es una película muy bonita de Hayao Miyazaki, que es un director japonés. Es una película pues digamos de anime, pero de un anime más artístico, pues digamos de cine arte como tal. Y básicamente la película se trata de una niña pez que conoce a un niño y se quiere convertir en humana, luego de que lo conoce. Eh, y eso causa una conmoción tanto en el pueblo como en el mar. Casi pues, mejor dicho, se inunda todo el pueblo, pasan un montón de cosas. No les cuento más, les invito y las invito a que la vean, a que la compartan en familia, a que conversen después de la película, eh, sobre sobre esa historia. Para mí particularmente, pues frente a la época que estamos viviendo, frente a esta situación, me llama la atención de la película cómo reaccionan los niños y las niñas y cómo reaccionan las personas mayores en la película frente a esa situación de crisis que nadie puede entender. Mientras, pues me adelanto diciéndoles que las niñas y los niños asumen de una manera tranquila, sosegada y si se quiere con cierta alegría lo que está sucediendo, mientras que los adultos no alcanzan a entender lo que está pasando. Entonces, vale la pena verla, conversar, pues primero creo que se van a sorprender de las imágenes y de la historia como tal, porque no son historias comunes. Y segundo, da muchos elementos para la reflexión. Y quisiera sumar pues esa reflexión Okay. a esto, que esta frasecita, en los momentos de crisis también aflora el amor, la solidaridad, la comunión y la esperanza. Es una de las cosas que sucede en la película, pero que también empezamos nosotros a ver en este momento de crisis, ¿cierto? Cómo se ha despertado la solidaridad, es decir, muchas cosas están pasando, están cerrando empresas, estamos preocupadas por los movimientos de la economía, porque de pronto no tenemos lo suficiente para sobrevivir en este momento, o porque las cosas empiezan a escasear, porque no sabemos, pasamos de tener, digamos, las cosas muy definidas por lo menos en un año, a decidir cada 15 días, ¿cierto? Y a no tener certidumbres en el largo plazo. Y eso pues obviamente genera miedos o genera temores. Pero eso no es lo único que está pasando. También hay muchas acciones de solidaridad, hay acciones muy relevantes. Yo voy a hablar de algunas cosas que están haciendo las organizaciones sociales. Eh, están pasando cosas maravillosas a partir de la crisis, porque también las crisis significan cambio y la invitación es no solo a ver esas situaciones difíciles, sino también empezar a ver y a tener perspectivas sobre los cambios y las cosas positivas. Eso nos permite ver. Yo les comparto esta foto que es de una de las matas de mi balcón, para que le empezaron a crecer ciertas malezas. Eh, Obviamente pues ya la podé y todo, ya la tengo bien arreglada, pero en su momento me pareció muy llamativo cómo no solo crecía la mata, sino que también crecen otras maticas que no necesariamente pues son las más bonitas, pero conforman un ecosistema.
y ese ecosistema es el que hoy empezamos a ver, ¿cierto? Nos guardamos los seres humanos y empezó la naturaleza a aflorar de otra forma, y nos llama la atención frente a cómo nosotros podemos seguir habitando el mundo y generar otras dinámicas. Y en ese mismo sentido está esa reflexión. Entonces, les presento la Federación Antioqueña de ONG porque vamos a estar mucho hablando de eso. Somos un gremio, somos el gremio de las organizaciones sociales, y nuestra propuesta de valor es ser la voz de las organizaciones sociales para incidir y hacer visible su impacto. Tenemos 4 procesos estratégicos destinados a fortalecer a las organizaciones sociales, incidir en unas mejores condiciones para las organizaciones sociales, articular a las organizaciones sociales entre sí y con otros sectores, y visibilizar el impacto que tienen las organizaciones sociales. Entonces comenzamos hablando sobre qué son y cómo funcionan las organizaciones sociales, y lo vamos a hacer pues como de una manera muy práctica. ¿Qué es eso del tercer sector? No, a mí no me gusta ese nombre porque nos ponen de terceros. Quisiera que dijeran que dijeran primer sector, y que lo social, digamos, es la materia prima que constituye la sociedad, pero infortunadamente, pues como es un criterio económico, hablamos de tercer sector, y en el tercer sector están ubicadas las organizaciones sociales que tienen varios nombres. Uno, por ejemplo, es, discúlpeme por favor, el sector de hablar de las ONG, de las organizaciones. ONG significa organizaciones no gubernamentales, OSC significa organizaciones de la sociedad civil, OS organizaciones sociales, ESAL es un término jurídico que significa entidades sin ánimo de lucro. Ahorita voy a profundizar en esos nombres. Las empresas sociales también están ubicadas dentro del sector, y las organizaciones de base comunitaria. Seguramente ustedes han escuchado unas u otras. Ahora también han escuchado los nombres de fundaciones, asociaciones, corporaciones, ¿cierto? Estamos también conectados con el sector social y solidario, y de hecho en el gobierno nacional, digamos que la unidad que encargada de las organizaciones sociales nos une con el sector social y solidario, y dice que estas organizaciones son organizaciones sociales de desarrollo, mientras que las otras son de economía social y solidaria. Entonces, bueno, frente a tantos nombres, yo quisiera decirles que hay unos que están más orientados a lo, digamos, a las reflexiones sociales, a los documentos académicos que ustedes encuentran, como, o a las orientaciones internacionales, como por ejemplo organización no gubernamental. Fue un término muy usado en los 90, ya casi no se habla de organización no gubernamental, o se hace referencia a las organizaciones no gubernamentales, aquellas que son, que tienen una visión, digamos, más amplia, más internacional, pero realmente todas las que no son organizaciones públicas, y que se dedican a lo social, son organizaciones no gubernamentales. El término actualmente internacional más en boga es el de organizaciones de la sociedad civil. Es el que ustedes encuentran en la ONU, el que encuentran en muchos discursos pues internacionales, y se refiere pues a todo tipo de organizaciones que se dedican a lo social desde diferentes ámbitos, y enseguida voy a explicar un poco más eso. Y en el gobierno o en el país, se desarrolla mucho, para las normas, el término entidades sin ánimo de lucro. Entonces, entidades sin ánimo de lucro es un término que ustedes encuentran en toda la regulación que tiene que ver con las organizaciones sociales legalmente constituidas. Hay organizaciones sociales que no necesariamente están legalmente constituidas, así como tenemos empresarios pues que no necesariamente están inscritos en Cámara de Comercio. Y hay muchos entes que legitiman la labor o que regulan la labor de las organizaciones sociales. En el caso de Antioquia, pues la gobernación de Antioquia.
Entonces, bueno, este es un panorama amplio. El término de empresa social, empresas B, es otro tipo de organizaciones sociales que tienen, digamos, unas dinámicas que intentan combinar la empresa, la función de empresa con la dinámica social y que, digamos, no tienen problema en la consecución de recursos para el beneficio de sus socios, pero desarrollan acciones sociales. Las organizaciones sociales de base comunitaria trabajan pues desde los territorios de manera más específica con las comunidades que son creadas o por las mismas comunidades o trabajan en unos territorios ya más específicos. Entonces, bueno, esa es la diversidad. Aquí les cuento un poco algunas cosas que pueden ver ustedes, por ejemplo, desde lo que, digamos, la función social o la oferta de valor de las organizaciones sociales. Entonces están, por ejemplo, las organizaciones de tipo poblacional, que trabajan con niñez, familia, con personas mayores, con personas con discapacidad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas campañas que está desarrollando la Fundación Mónica Uribe por Amor. El 2 de abril se celebró el Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo. Esa campaña la desarrolló la Fundación Integrar, que hace parte de la federación. Eh, por ejemplo, hay unas organizaciones, bueno, más allá de estas que trabajan con la parte poblacional, hay organizaciones que trabajan con derechos humanos, con formación ciudadana. Entonces aquí hay un caso de unas organizaciones como la Corporación Región, Viva la Ciudadanía, está también la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín, que está promoviendo una campaña de renta básica o canasta básica de derechos humanos para que quede en el plan de desarrollo de Medellín. Entonces esas organizaciones ya trabajan por una incidencia o por visibilizar las violaciones a los derechos humanos. Bueno, también pues tenemos obviamente a los líderes sociales que desde los territorios, a través de organizaciones de base comunitaria, trabajan frente a estas causas pues de los derechos humanos. Y tenemos el caso de Antioquia Presente, que viene liderando toda la campaña de Antioquia Solidaria con la gobernación de Antioquia, con los bancos, las fundaciones de bancos de alimentos, vienen liderando todo ese proceso pues de consecución de recursos, de campañas vía donación y vienen entregando estas donaciones y haciendo trabajos de solidaridad con diferentes organizaciones sociales y con los gobiernos. Entonces, ahí hay un panorama, el panorama es mucho más amplio. En la Federación Antioqueña de ONG tenemos 81 organizaciones sociales y trabajan con la cultura, con los derechos humanos, con temas poblacionales, como les decía ahorita. Otras trabajan también fortaleciendo a organizaciones sociales, otras trabajan con el desarrollo económico, como por ejemplo Interactuar, que es una organización social, una ONG, si se quiere llamar así, que trabaja fortaleciendo a los pequeños y medianos emprendedores. La Corporación Fomentamos trabaja con economía solidaria. Bueno, y voy a hacer una diferenciación para pasar al siguiente punto con dos entes. Uno, las juntas de acción comunal. Podríamos decir que las juntas de acción comunal son un tipo de organización social, pero en Colombia, digamos, está muy diferenciada la labor de una junta de acción comunal. Tienen sus propias normas, sus políticas públicas en los municipios, en los departamentos, tienen una conexión con los gobiernos muy fuerte porque se han constituido casi que en capital político para los partidos, para los gobiernos. Entonces, nosotros siempre diferenciamos esa acción de las juntas de acción comunal, no porque esté mal, no porque la estemos politizando, no, precisamente es porque tienen unas particularidades. De hecho, una junta de acción comunal puede constituir una organización social o una entidad sin ánimo de lucro. Y bueno, entonces hago esa primera diferenciación. Por favor, apaguemos el micrófono para poder escuchar. La otra diferenciación que quería hacer era con las organizaciones
sociales de economía social y solidaria, aunque tenemos unos fines comunes, aunque a veces encontramos, por ejemplo, más en el campo, en la ruralidad, encontramos asociaciones. Estas asociaciones generalmente son de tipo productivo y generalmente trabajan desde la economía social y solidaria, es decir, buscan ya desde lo económico generar procesos solidarios de desarrollo económico. Nosotros, ¿en qué nos unimos? En el ámbito de la solidaridad, ¿cierto? Es decir, en la solidaridad como principio de toda organización social. Pero tenemos pues unas diferencias ya en la práctica. Bueno, ¿cómo las organizaciones sociales están impactando la crisis? Importante esto porque cuando conversábamos con Edita sobre cómo desarrollar la charla era un poco poner en contexto lo que está sucediendo en el sector social actualmente. Si bien podemos conocer una u otra organización, nos parecía muy importante identificar cuál es el valor que están generando las organizaciones sociales en este momento y cómo están ayudando a que la crisis sea menor o están ayudando a las familias, a las comunidades a resolver los problemas en los que en este momento se encuentran. Entonces, quedamos en que yo les compartía un estudio que hicimos en la Federación Antioqueña de ONG con nuestras organizaciones, donde les preguntamos específicamente qué estaban haciendo las organizaciones sociales en relación con la atención de la contingencia. Nosotros tenemos organizaciones que tienen desde 5 hasta 100, 120 años en la federación. Bueno, y quiero darles pues más o menos este panorama. En Antioquia, la gobernación de Antioquia tiene un registro de unas 20.000 organizaciones sociales. El municipio, nosotros decimos que organizaciones de la sociedad civil, formales y no formales en Antioquia, hay en promedio unas 5.000, solo en Medellín. Y el régimen tributario especial que le pegó una peluqueada a las entidades sin ánimo de lucro, por allá en el 2016, tiene en sus cuentas de organizaciones legalmente constituidas que pertenecen al régimen tributario especial en Antioquia unas 3.500. Esas tres cifras dan cuenta de que somos un sector muy amplio. Y nosotros en la federación tenemos federadas 81 organizaciones sociales. Vamos a ver un poco el impacto de esas 81 organizaciones sociales para darnos cuenta que si tuviéramos cifras de por lo menos 3.000 organizaciones, digamos, la visibilidad o la generación de valor en la sociedad sería, el reconocer eso sería demasiado maravilloso porque estamos haciendo acciones muy significativas. Entonces, ¿qué población están atendiendo estas organizaciones que nos responden la encuesta en este momento? La pregunta era, ¿qué población están atendiendo ustedes, organizaciones sociales, frente al COVID, frente a la contingencia? Entonces, están atendiendo personas con discapacidad, jóvenes, personas mayores, adolescentes, personas en los niveles unidos del CISBEN, primera infancia, niños, niñas, adolescentes, salud. Están atendiendo personas con problemas de salud, mujeres, líderes sociales, población rural, población desplazada, grupos étnicos, familia como colectivo político, curso de vida desde enfoques territoriales y trabajadores informales. Entonces es una gama muy amplia de población que las organizaciones sociales. ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque si bien una organización puede estar trabajando con niñez, puede que por la contingencia no solo esté trabajando con la niñez, sino con las familias asociadas a esos niños, o por ejemplo si están ubicados en un barrio muy vulnerable, empezaron a atender necesidades de las personas que están ubicadas en ese barrio. ¿En qué subregiones? Medellín y área metropolitana del Valle de Aburrá, Oriente, Nordeste, Suroeste, Urabá y Bajo Cauca. Las que respondieron nuestra encuesta dijeron que estaban atendiendo personas, digamos, o comunidades en relación con la contingencia en estos territorios y algunos municipios por fuera de Antioquia, San Onofre, el corregimiento Rincón del Mar, Cimitarra y Soacha, Cundinamarca.
Bueno, acciones que están implementando las organizaciones sociales para atender la contingencia específicamente. Entonces están haciendo trabajo en casa, están haciendo asesorías virtuales y aquí pues una particularidad, las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad están haciendo atención virtual, están atendiendo virtualmente a las personas con discapacidad, lo que ha sido un reto. Ustedes saben obviamente que toda organización que tenga algún programa educativo, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tuvieron que virtualizar la acción. Afortunadamente, pues la Católica del Norte tiene un trabajo excelente y una historia con mucho reconocimiento en el trabajo virtual, pero el resto tengo serias dudas, digamos, sobre la capacidad y las posibilidades. Por ejemplo, una organización social de la Federación tiene un programa de enfermería, entonces tienen un reto ahí muy importante porque nos decían, vea, nuestro programa se basa 80% en la práctica y nosotros no tenemos en este momento cómo llevar a las practicantes, a las estudiantes o a los estudiantes a hacer las prácticas en enfermería. Entonces, otra acción que están realizando las organizaciones, las donaciones, están caracterizando la población más vulnerable para poder identificar qué otras acciones poder desarrollar, el fortalecimiento de los colaboradores y los empleados, la construcción de redes de apoyo, atención a usuarios por teléfono en donde no llega el internet, las redes. Sabemos que las organizaciones sociales, muchas de ellas llegan a donde incluso el Estado no puede llegar o son las aliadas para que el Estado pueda llegar. Caso Corporación Las Cometas, que trabaja en Santo Domingo. Entonces, por ejemplo, allá atiende primera infancia. Y entonces lo que hace el municipio de Medellín es que a través de la atención a la primera infancia, entonces despliegan toda su oferta y llevan los paquetes alimentarios, pero le dicen a la organización social, venga, usted va a tener solamente una jornada, un día, para entregar las ayudas y el resto de la atención la tiene que virtualizar. Entonces, muchas comunidades vulnerables ni siquiera tienen para el internet o se pegan pues de las redes públicas y la atención mayoritariamente se hace a través de un teléfono. Entonces, otras organizaciones están haciendo apoyos económicos, reprogramación de actividades, adecuación de medidas de bioseguridad y utilización de plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son las fuentes de los recursos? Les cuento que en la Federación nosotros siempre estamos muy interesados en promover la transparencia, porque también digamos, en los últimos años ha habido mucha desconfianza o ha crecido la desconfianza en de dónde provienen los recursos de muchas organizaciones sociales. Entonces nosotros procuramos que nuestras organizaciones federadas siempre sean transparentes y visibilicen no solamente pues de dónde provienen los recursos, sino la acción que desarrollan con esos recursos. Eso es muy importante en las organizaciones sociales y permite diferenciar las organizaciones éticas y transparentes de las que no hacen las cosas bien, como en todos los sectores. Entonces, algunas organizaciones decían que tenían sus recursos, provían de recursos propios, otras de donaciones, de apoyos de los empleados. Algunas hicieron campañas internas dentro de las organizaciones para poder apoyar a comunidades vulnerables. La cooperación nacional e internacional, aunque se ha reducido mucho en los últimos años, todavía hay organizaciones que perciben recursos de cooperación. Una organización como Fomentamos nos contaba que en esa lógica de la economía solidaria crearon un fondo mutual. Entonces hay personas que llevan más de 10 años ahorrando en ese fondo mutual y afortunadamente pueden acceder pues a esos recursos en este momento. Apoyo de cooperativas, convenios institucionales, contratos con el sector público, apoyo de algunas EPS que pagan servicios a personas atendidas por las organizaciones que tienen calidad de IPS. Hay algunas organizaciones sociales que tienen al interior de sus entidades IPS y tienen pues recursos desde ahí. Bueno, entonces aproximadamente el 50% de las organizaciones se encuentran trabajando de manera articulada
con otras organizaciones en esas acciones especificadas en el marco de la contingencia por el COVID, ¿cierto? Esto es muy importante y es la articulación. Otra cosa que promovemos bastante en la federación es no trabajar solas. Bueno, entonces, ¿qué recursos y actividades tiene el COVID que no alcanzan a cubrir las organizaciones sociales? Nosotros le preguntamos esto a las organizaciones porque la federación está haciendo un trabajo de articular a las organizaciones y buscar proveedores de servicios, de productos que puedan atender las necesidades de estas organizaciones, que puedan aliarse desde el voluntariado, desde la cooperación, desde los negocios también, con ofertas factibles para las organizaciones sociales. Entonces, ¿qué no alcanzan a cubrir las organizaciones desde lo que hacen? Gastos operacionales y administrativos asociados a las acciones, ¿cierto? Esto siempre ha sido un reto para las organizaciones sociales. Muchas organizaciones tienen proyectos, tienen recursos del Estado, pero el caso pues de bienestar familiar es ejemplarizante en eso. Bienestar familiar cada vez exige más a las organizaciones sociales que trabajan con ellas, pero cada vez cada vez reconoce menos los recursos administrativos, cada vez reconoce menos el mantenimiento de la infraestructura, bueno, todos esos procesos. Si ustedes ven la legislación colombiana, también en la legislación colombiana, en todo este tema de contratación estatal, empezó a disminuir el reconocimiento de los aportes de las organizaciones sociales en capacidad y empezó a exigirles un 30% para los convenios en dinero específicamente. Entonces esto es muy difícil para las organizaciones sociales que les reconozcan que para desarrollar la acción social se requieren equipos administrativos, se requieren personas, por ejemplo, a todas las organizaciones les exigen, como a cualquier empresa, el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, paquetes alimentarios, hay organizaciones que necesitan pues llevar a sus comunidades paquetes alimentarios, juegos de mesas para las familias, decían otras organizaciones, alcohol antibacterial, tapabocas, guantes, jabón, es decir, kit de salud para poder entregarle a las comunidades, transporte para la entrega de mercados, apoyos para el pago de arriendos de familias que viven en trabajo informal, eso pues digamos, están manifestando las necesidades de las comunidades y frente a las cuales son incapaces de atender. Voy a pasar a la siguiente diapositiva con otras acciones, desarrollo de proyectos sociales en la contingencia, visibilidad de campañas en redes y medios de comunicación, no alcanzan a cubrirlo y por eso creamos una red de comunicaciones. Garantizar que el personal de salud permanezca en la sede para disminuir el riesgo. Ha sido difícil, por ejemplo, las organizaciones que atienden a personas mayores, pues ya llevan van para 2 meses, o sea, llevan mucho más del tiempo con las personas sin poder salir, tanto los usuarios, las personas mayores que están en la institución, como los funcionarios, ¿cierto? Pues no voy a exagerar tampoco, no, o sea, seguramente sí podrán salir, pero se reduce mucho la capacidad de salir por el riesgo, ¿cierto? Porque una persona que salga de un hogar para personas mayores tiene mucho riesgo de llevar el virus a la organización social, ¿cierto? Entonces, eso hay que reducirlo. Entonces, las organizaciones en este momento están en el reto de cómo hacer para garantizar el descanso de esas personas y para no traer el virus pues a la entidad y no contagiar a las personas mayores que son las más vulnerables por el virus. Y obviamente pues la implementación de protocolos de seguridad, de salubridad o de bioseguridad. Bueno, ¿qué acciones? Recordemos que estamos hablando de las organizaciones sociales, hay algunas de naturaleza voluntaria también, es decir, organizaciones que trabajan con base en el voluntariado y que toda su estructura es de voluntarios, pero las organizaciones sociales tienen también colaboradores, equipos administrativos, procesos que les permiten desarrollar la acción. Les cuento que las 81 organizaciones de la Federación que reportan un informe de rendición de cuentas anual informan que tienen 16.000 personas contratadas, de las cuales 12.000 son mujeres, alrededor del 76% son mujeres.
¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Uno de lo que nosotros decimos siempre es que las organizaciones sociales, las mujeres son protagonistas del desarrollo social en Antioquia, lo dicen esos datos. Y segundo, las organizaciones generan trabajo digno. Esas organizaciones reportan un 87% de contratos laborales plenos establecidos, ¿cierto? Eh, frente a las debilidades en contratación y las debilidades, por ejemplo, que tienen las mujeres para acceder a cargos de liderazgo, para trabajar y para tener salarios dignos en el sector productivo. Entonces, eh, las organizaciones sociales también tienen estructuras administrativas, estructuras de trabajo que les posibilitan desarrollar su acción. Y esto es muy importante porque miren las acciones que están desarrollando las organizaciones sociales con sus colaboradores. Entonces, la orientación psicosocial telefónica. ¿Por qué están haciendo eso? Por ejemplo, porque las personas se cansan, ¿cierto? Tenemos pues riesgos de salud mental, de obviamente igual que como cualquier persona vulnerable que atienden, pues los colaboradores en una organización social tienen miedo, tienen frustraciones, tienen riesgos y también se enferman. Entonces, miren que hay un trabajo bien importante que están haciendo las organizaciones sociales para trabajar con sus colaboradores. Y estas son eh, las actividades que no alcanzan a cubrir de ese trabajo que están haciendo con los colaboradores. Entonces, por ejemplo, las organizaciones necesitan en este momento, y estamos trabajando mucho en la Federación Antioqueña de ONG con esos temas, todas las asesorías legales, ¿cierto? Porque salen normas y normas y normas y normas. Entonces, es una necesidad muy sentida estar siempre actualizados legalmente. Por ejemplo, esta otra información positiva diseñada por las organizaciones para difundirla en medios. Se han creado campañas muy bacanas, muy positivas, muy importantes que se deberían promover más. Les recomiendo que busquen, por ejemplo, la Fundación ADA, Apoyo al Deportista Antioqueño. Tienen unas campañas muy interesantes en Facebook, tienen unas rutinas de deporte saludable para personas mayores, personas con discapacidad y para la ciudadanía en general. Eh, bueno, conocer convocatorias para postular entidades y obtener ayuda según la necesidad, las medidas de prevención del COVID, recursos económicos y logísticos para evitar los desplazamientos, ¿cierto? Es el tema de mis colaboradores tienen que desplazarse de un lugar a otro, no puedan hacerlo en metro porque ponen en riesgo a las personas que tienen en la institución, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pagar, no sé, un mínimo de 30.000 pesos diarios en taxis para poder, bueno, ese tipo de cosas pues se vuelven en una carga adicional, se convierten en una carga adicional para las organizaciones sociales en este momento. Bueno, y qué buenas prácticas están desarrollando las organizaciones sociales que están dispuestas a compartir. De una vez, pues los invito y las invito a que se conecten a la página de la federación, porque allí vamos a hacer unas jornadas de presentación para compartir esas buenas prácticas, para visibilizar las buenas prácticas de las organizaciones sociales frente a la contingencia. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo? El manejo de información en la nube, están aprendiendo a manejar la información en la nube, actualizándose, y hay organizaciones que lo están haciendo muy bien, que están haciendo unas muy buenas prácticas de ese manejo de la información en la nube, articulación de los equipos con la virtualidad, bueno, estrategias comunicacionales para la distribución de información de interés, modelos de gestión y atención centrados en el reconocimiento de la subjetividad y la capacidad de participación. Hay organizaciones que han podido ser exitosas en la formación de la ciudadanía, a pesar pues de la contingencia, de fortalecer la participación a través de las redes sociales, a través del uso del WhatsApp, a través del Facebook, Twitter y todo ese tipo de asuntos. Bueno, los cronogramas de actividades para la atención grupal de manera virtual. Otra, por ejemplo, buena práctica es la información eficaz para las familias.
el reto que tenían las organizaciones, por ejemplo, que atienden población con discapacidad en este momento en la virtualidad, y es capacitar al familiar, al acudiente, al acompañante de la persona que está conviviendo con una persona con discapacidad, y entonces la capacitación que le están teniendo que hacer a esa persona, a la persona con discapacidad, para hacer los ejercicios, para hacer el acompañamiento, para acceder a las plataformas. Ahí hay muy buenas prácticas que están desarrollando las organizaciones sociales. Algunas destacan su capacidad de trabajo en equipo y la forma como se articularon con las juntas directivas para tomar decisiones. Buenas prácticas muy interesantes, porque en este momento en el ámbito estratégico todas las juntas directivas están diciendo qué vamos a hacer con la contingencia, qué vamos a hacer con nuestros recursos, qué vamos a hacer con nuestros colaboradores y qué vamos a hacer con la población. Entonces ahí hay organizaciones que están tomando muy buenas decisiones. Yo diría, pues destacaría el caso de Interactuar, que una vez empezó la contingencia, empezó a mandar capacitaciones abiertas y gratuitas para los empresarios, no solo para los que acompañan a Interactuar, sino para todo el mundo. Entonces se convirtió en una red muy interesante donde se comparten servicios, productos, buenas prácticas, y la gente empezó a moverse mucho a partir de las capacitaciones, como a adquirir herramientas muy prácticas y muy viables para poder fortalecer sus empresas. Bueno, gestión e incidencia con entes de gobierno nacional y municipales. Les contaba lo de la renta básica, que es un tema muy en boga. El tema de las organizaciones culturales, por ejemplo, se han hecho muy visibles, obviamente pues porque son muy afectadas por la crisis. Entonces, en el gobierno municipal, en el gobierno departamental, a nivel nacional, han levantado la voz, han innovado con el uso de las redes sociales. Ustedes pueden encontrar, no sé, jornadas de cuento, de poesía, de teatro, también a través de las redes sociales, de música. Bueno, hay ciertas innovaciones interesantes con las organizaciones de tipo cultural. Y obviamente la solidaridad, la cohesión y trabajo en equipo de los empleados en las organizaciones. Bueno, ¿cómo se pueden conectar la empresa privada, el sector público y la ciudadanía a las organizaciones sociales? Apenas termine, entonces abrimos los micrófonos para que conversemos. Listo. Entonces, la empresa privada, el sector público y la ciudadanía se pueden conectar de diferentes maneras. Yo les quiero contar que en la federación nosotros hacemos un esfuerzo importante por conectar a las organizaciones sociales con el sector público y con el sector privado. Y lo hacemos a través de redes como por ejemplo esta, la red de la Confederación Colombiana de ONG. Ahí compartimos con las federaciones regionales, la Federación del Valle, la del Caribe, la Federación de Caldas, y con otras organizaciones de otros territorios como el Meta, como Villavicencio, bueno, con otros territorios a nivel nacional. Compartimos cómo estamos, cómo vamos, estamos articulándonos para presentar unos proyectos internacionales para poder seguir acompañando a la organización ante esta contingencia. Entonces ahí vamos monitoreando y vamos llevando al orden nacional lo que nos va pasando en los territorios. Estamos articulados al MBA de Interactuar porque nos interesa mucho esa red de proveedores de servicios y productos, y los conectamos con las organizaciones sociales. Estamos en la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, y desde ahí promovemos campañas como las que les decía de la renta básica, porque creemos que debe existir un mínimo de recursos que deben tener cada persona para poder salir de la crisis en este momento. Y obviamente queremos superar el asunto del asistencialismo, no queremos seguir siendo asistencialistas, sino que queremos que a partir de esa renta básica y con un periodo de tiempo específico, las personas tengan herramientas suficientes para poder salir de la pobreza. Estamos articulados a la red de Niñez Ya, desde donde se trabajan todos los temas prioritarios, importantes y urgentes para la niñez. Estamos conectados ahí con 15 organizaciones antioqueñas, varias de ellas federadas, y además con una red de 100 organizaciones nacionales.
con el Comité Promotor de Economía Social y Solidaria y con el Comité Intergremial de Antioquia. En el Comité Intergremial de Antioquia, entonces, participamos con los gremios económicos y es muy importante esa conexión porque en esa conexión siempre nosotros procuramos que el desarrollo económico tome conciencia del desarrollo social y a su vez el desarrollo y a su vez estos gremios promueven el fortalecimiento, herramientas que le pueden servir a las organizaciones sociales para poder fortalecerse. Bien, entonces les invito a que se conecten a la página web de la Federación. Ahí conocen a las organizaciones sociales de la Federación, conocen ya más en profundidad qué campañas, qué iniciativas se están desarrollando. Es muy importante, si a ustedes les interesa, por ejemplo, la acción voluntaria, que se conecten desde el voluntariado con una organización seria. Voy a poner otro caso. Tenemos el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza, una organización federada, es una organización de naturaleza voluntaria. Todos los que trabajan, desde el director, la junta directiva, hasta las personas que atienden el teléfono, los profesionales que atienden el teléfono de personas que están necesitadas, que tienen miedo, que sienten tristeza, todas esas personas son voluntarias. Y esa organización, pues en este momento tiene mucha relevancia, el teléfono de la esperanza, obviamente, pues por todas las crisis que pueden tener las personas que no han podido salir o que han perdido pues sus negocios que están en crisis. Entonces ahí pueden conocer a esa y a otras organizaciones. Y nosotros venimos liderando pues unos trabajos con red de directores, mesas temáticas y poblacionales, con red de administrativos y red de comunicadores, donde conectamos la acción que tienen las organizaciones sociales para profundizar en qué son las organizaciones sociales, cómo trabajan, cómo promueven la transparencia. Los invito a que visiten YouTube y busquen este video que se llama El Poder del Sector Social. Ahí van a conocer más profundamente la acción de las organizaciones sociales, unos casos específicos, y entonces desde el sector empresarial las empresas se pueden vincular a las organizaciones sociales, pues apoyando su labor, también promoviendo acciones de voluntariado y articulación. La ciudadanía puede hacer voluntariado, también trabajar en una organización social. La ciudadanía puede vincularse a las campañas de las organizaciones sociales. Y bueno, desde diferentes ámbitos. Y los gobiernos, obviamente, pues con la acción articulada, todos son contratos con el Estado. Hay muchas acciones de alianza entre organizaciones sociales y el Estado para trabajar con la ciudadanía y para promover una mejor sociedad que no necesariamente son a través de un contrato. Por ejemplo, se han desarrollado muchos eventos sociales, particularmente, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que tiene un área de control social entre las organizaciones sociales y el área de control social. Hacemos muchas actividades para promover la transparencia y el control social a lo público. Entonces, y todas esas actividades pues no tienen nada que ver con contratación ni nada, sino que es la acción articulada de las organizaciones sociales y el Estado. Y además, pues obviamente una de las funciones de la ciudadanía y de las organizaciones sociales es hacerle control social al Estado. Entonces, esa es una labor muy relevante que podemos hacer como ciudadanía para favorecer pues la participación y el desarrollo. Entonces, bueno, esa es la presentación. Si tenemos dudas, comentarios, observaciones, sugerencias, entonces abrimos los micrófonos para poder conectarnos. Ahí están las redes de Twitter, de Instagram, de Facebook. Ese es mi teléfono de WhatsApp por si tienen alguna duda, observación, sugerencia, comentario y sobre pues cómo nos podemos ir conectando a la acción que desarrollan las organizaciones sociales. Ustedes vieron en el principio y en el final pues el ODS 17 que se llama Alianzas para lograr los objetivos. Nos interesa mucho conectarnos, conectar a las organizaciones, universidades, a las personas frente a la labor que desarrollan las organizaciones sociales. Entonces, bueno, comenzamos la conversación.
Vale, Carlos, muchas gracias por este panorama que nos muestras frente a las organizaciones sociales o organizaciones solidarias de desarrollo, como también lo planteabas, que es una denominación que recibe. Bueno, me parece que es muy interesante lo que expones, quizás porque en esta, digamos, en esta particularidad en la que estamos viviendo en la actualidad, nos hemos concentrado en pensar mucho respecto al rol que tiene, por ejemplo, el sector público, el Estado, el gobierno como tal, y hemos descuidado quizás otros sectores que también están haciendo algunas acciones que pueden aportar y que han venido también ayudando como a superar ciertas condiciones de inequidad que se presentan y que esta situación de pandemia nos develó como en mayor proporción y en mayor medida, ¿cierto? Igual también es un ejercicio también para pensar un poco sobre el rol de la ciudadanía organizada, la ciudadanía vinculada a esos espacios de participación que también ayudan como a movilizar voluntades. Creo que es un panorama muy interesante que nos muestras. Me gustaría, como lo planteas, abrir micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta adicional para hacerle a nuestro ponente invitado, algún comentario o algún aporte que quiera hacer, bienvenido, adelante, este es el espacio. Alguien pregunta cómo se llama la capacitación. Entonces, se llama la acción social y solidaria del tercer sector, generando valor compartido para responder a los retos sociales actuales. Cómo el tercer sector genera valor compartido, cómo se articula, cómo trabaja colaborativamente para aportar al desarrollo. Entonces, digamos que es un tema muy situado, por decirlo de alguna manera, de manera práctica. Entonces, eh, unos ejercicios de cómo lo estamos haciendo en este Están muy momento. callados, parece que todo quedó muy claro o no generó ninguna inquietudes. Adelante, muchachos. Adelante, María Cristina. María Cristina, dale. Bueno, buenas noches nuevamente. Yo tengo un par de preguntas, no sé si las hago todas o hago una y me responden, no sé cómo sea mejor la dinámica. Dale tranquila y te escuchamos. Listo, entonces las hago todas las que tengo de una vez. Sí. Listo. Bueno. Pues la primera está también un poco como frente a la reflexión y es en relación con la situación actual del COVID. Por supuesto, ha generado transformaciones en todos los sectores y en todas las personas, porque es una situación que no esperábamos y de alguna manera pues nos hemos ido adaptando, pero muchas circunstancias nos ha superado. Pero en Sí. relación con el tercer sector, en específico con el sector social, también se ha presentado una, digamos, una crítica, no al sector social, sino que también debido a esto se han invisibilizado una violación repetitiva a los derechos humanos, el tema de los líderes sociales. Entonces, ¿cómo aún frente al COVID, que es una situación, por supuesto, de gran envergadura, pero cómo hacer que esos otros temas no pasen a un segundo plano y se invisibilicen? Entonces, también quisiera conocer si al Muy bien. respecto se han pensado. Esa es una de las preguntas. Ujú. Luego, sé como que lo mencionaste, pero hay veces me surge como la duda, y quizás pues también algunos otros de los que nos escuchan, no sé si solo a mí, y es que se habla mucho del tercer sector, pero entonces el 1 y el 2 específicamente, ¿cuáles son? Hay veces hablabas como del tema económico y de las instituciones del Estado. Entonces también cómo se da esa relación y esa interacción entre estos tres sectores y si existen, además de tres sectores más. Hay otro elemento también y es la vida social. Se da en el poder encontrarnos, en el poder reunirnos, y si bien sé que se han generado o se han tratado como de mirar algunas alternativas haciendo uso de la virtualidad, pero pues sabemos las dificultades que hay en el país
para el uso de las nuevas tecnologías, pues no es suficiente el acceso. Inclusive muchos de quienes ya hemos venido trabajando bajo esta dinámica, como es el caso de la Católica del Norte, pues antes vemos que hay dificultades con el internet, que hay más demanda, entonces ha sido como difícil entonces ese de reunirse, de encontrarse cómo se ha pensado. Y la cuarta y última, que digamos es más operativa, y hablaba al comienzo de que se está mirando pues como una alianza o se están mirando como algunas acciones articuladas entre la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Federación de ONG. Y pues no conozco en qué consiste dicha alianza, pues sé que uno de esos frutos es que nos acompaña en este espacio, muchas gracias por eso, pero también quisiera como considerar si con esas organizaciones o en la misma federación, pues qué posibilidad, por ejemplo, hay de que algunos de nuestros estudiantes pudieran realizar sus prácticas, por ejemplo, en psicología social, sea en la fundación o en algunas de las organizaciones, también teniendo en cuenta que al ser estudiantes de la modalidad virtual, pues pueden, no, por una parte desde su formación, pero también desde la experticia y desde esos saberes que tienen desde la virtualidad. Entonces eran mis preguntas, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, sobre la primera, pues tú planteas una cosa que es muy importante, o sea, a ver, la contingencia nos puso a hablar de este tema, pues, y puso ese tema en la agenda de todo, ¿cierto? Pero es cierto, ha invisibilizado muchas cosas también. Entonces, hay organizaciones que obviamente van más. Y eso es un llamado que nosotros hacemos como federación, como gremio, a la ciudadanía, a los gobiernos, a que no se queden solo en la contingencia. Entonces, obviamente hay organizaciones sociales en este momento, defensoras de derechos humanos, que están llamando la atención sobre el asesinato de los líderes sociales. No solo eso, y voy a poner el caso concreto de los planes de desarrollo, plan de desarrollo de Antioquia, plan de desarrollo de Medellín. Resulta, es muy bueno que como ciudadanía ustedes accedan a esas conversaciones sobre los planes de desarrollo. Están en YouTube, allá están las sesiones del consejo y están las sesiones de la asamblea. ¿Por qué es importante? Porque se están decidiendo los recursos que van a tener durante 4 años el departamento de Antioquia, municipio de Medellín y seguramente pues los demás municipios del área metropolitana donde estén ubicados las personas que estén acá en esta reunión. Sería muy bueno que accedieran a esas discusiones y que si no se están dando en los municipios donde estén, pues que pregunten qué es lo que está pasando, porque por lo menos en el caso de Medellín y Antioquia, se modificaron los planes de desarrollo para atender la contingencia por el COVID. No es que eso esté mal, pero sí hay que ponerle lupa como ciudadanía y como organizaciones sociales. Porque, por ejemplo, en el caso de Antioquia, casi que se recortó que como en un 60% los recursos de la línea 1, que es la línea de atención a los problemas sociales. Se llama Nuestra Gente, esa línea. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener menos recursos para los problemas que teníamos antes del COVID. Y eso quiere decir también que nosotros como ciudadanos debemos llamarle la atención a los gobiernos y decirle, hey, un momentico, esto no es lo único que está pasando, ¿cierto? Deberíamos tener recursos suficientes y deberíamos invertir en esos problemas sociales que venimos enfrentando. ¿Cuál es el peor problema de Antioquia? Pues digamos la violencia, obviamente es lo más visible, la inseguridad, pero hay un problema de fondo que es la inequidad, que hay una concentración de riqueza en Medellín y el área metropolitana, sigue el oriente antioqueño y ahí para allá se distribuye la pobreza y muy mal distribuida. Entonces, esos asuntos puede que estén en riesgo
de reducirse frente a la emergencia por el COVID, y no solo por eso, sino la forma como la gobernación de Antioquia viene organizando los recursos para atacar ese problema. Lo mismo pasó con el medio ambiente. Hay una agenda de medio ambiente que ha sido reducida por el COVID, pero además los sectores medioambientales, bien, organizaciones sociales vienen reclamando que no se les está parando bolas en los temas más importantes del medio ambiente en el departamento de Antioquia, y que eso no va a quedar en el plan de desarrollo. Entonces miren que es muy importante lo que tú estás diciendo, y las organizaciones sociales tienen una labor fundamental de control social, de ejercicio ciudadano, de veeduría, para poder llamar la atención sobre eso. Y también sabemos que cuando el sector público no responde, hay muchas organizaciones sociales de base comunitaria, organizaciones grandes, medianas y pequeñas, que están respondiendo a esos problemas. Bueno, en cuanto a las dificultades del Internet, bueno, no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero yo lo que pensaba cuando tú estabas hablando era pues que yo personalmente soy un convencido de las redes, de las plataformas, del uso de las plataformas, de las redes, para mí no hay mucho problema pues en la formación virtual. Me parece que es una herramienta excelente, pero obviamente el problema en Colombia y en Antioquia es de conectividad, ¿cierto? De tener las herramientas suficientes para poder acceder a eso. Lo otro es capacitación, requiere tiempo, pues también, ¿cierto? Adaptarse al uso de las tecnologías, pero esta crisis sí nos ha enseñado la maravilla de herramientas que tenemos. O sea, yo, les cuento específicamente en la federación. Nosotros somos un equipo de 4 personas, todos estamos trabajando de manera virtual y definimos como herramienta principal de conexión con las organizaciones el WhatsApp. Y eso nos está funcionando a las mil maravillas. Estamos enterados de qué están haciendo las organizaciones, estamos conectados con las organizaciones, estamos comunicándonos muy fácilmente, estamos enviando información prioritaria a través de las redes. Y todo el mundo dice, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a través del WhatsApp. Cosa que no hubiéramos entendido. O sea, no estoy diciendo que sea lo ideal, pero lo aprovechamos en este momento. Y eso no lo hubiéramos entendido si no estuviéramos en esta crisis. No hubiéramos entendido que nos podemos conectar fácilmente, que no tenemos que citar a todo el mundo a desplazarse a un auditorio, sino que lo podemos hacer de manera ágil, pues, y rápida. Entonces, yo soy un convencido de la pertinencia de esas redes. Y en cuanto a la alianza con la UCN, desde el año pasado venimos trabajando en eso. Queremos llegar a lo que tú dices, a que los estudiantes puedan hacer prácticas o en la federación o en las organizaciones sociales. Para eso pues vamos a desarrollar un convenio, y bueno, convenios marco, convenios específicos, y creo pues que ahí tenemos muchas posibilidades, desde procesos de formación como desde los expertos que ustedes tienen en la academia y los expertos que tenemos nosotros en el sector social, hasta la conexión pues con voluntarios, con practicantes y todo eso. Sobre el primer y segundo sector, pues yo lo que entiendo, Edita me corregirá, pero sí, estamos hablando del sector productivo y del sector público. Y por eso, pues a mí no me gusta el término, nunca me ha gustado sentirme tercero. Pues me parece muy maluco el término, porque yo considero que no debería existir ni primer, ni segundo, ni tercer sector. O por ejemplo, como dicen también sobre el sector, como el sector real. Cuando hablan de sector real, como si nosotros, el sector social, no fuera un sector real, exactamente, como si no fuéramos reales. Entonces me parece, me parece que esos términos no deberían ser así, porque si vemos, por ejemplo, el desarrollo sostenible desde el concepto de desarrollo sostenible, nosotros tenemos obviamente, digamos, muchas
pues tenemos la misma importancia que cualquier otro sector, igual que el sector productivo, que el sector público, el sector social, la ciudadanía, tienen la misma relevancia para alcanzar el desarrollo sostenible. Y se trata del equilibrio ambiental, social y económico del desarrollo sostenible. Entonces, todos los sectores son importantes. Entonces, bueno, pues, sin embargo, pues obviamente hay bibliografía y hay toda una elaboración, pues, de lo que es el tercer sector y la relación con los otros dos sectores, pero pues también tenemos derecho a tener otras miradas al respecto. Entonces, bueno, esas serían pues algunas respuestas. No sé si alguien tiene otra duda, observación, sugerencia, comentario. Muchas gracias, Carlos, no muy amplio. María Cristina, ¿tienes algún comentario adicional? Solo que cuando planteaba un poco lo del Internet hablaba como de, y creo que también lo abordó, de cómo se ha venido superando ese encontrarse, porque Ujú. digamos que también he tenido, pues, he trabajado bastante en el campo social y para las Bueno. OSC es muy importante el encontrarse. Pues si Ah, bien sí. contemplo eso, pero eso Sí, sí genera como, porque es ahí y no el encontrarse solamente para sus proyectos y sus planes, es cómo construyen propuestas en ese reunirse, en ese estar en un lugar físico sí. común. María Cristina, mira, yo tengo como a ver, tengo una posición muy personal al respecto. Y yo le doy, digamos, toda ¿cómo decirlo? Como le doy mis respetos y mi admiración a modelos como este de la UCN, porque son adelantados y porque en este momento descubrimos su pertinencia. Porque un estudiante en la UCN no siente en este momento la diferencia, y lo mismo un docente. Que un docente que esté dedicado a la virtualidad, pues va a decir, pues, o sea, somos la mayoría los que hemos tenido que descubrir que este modelo también es válido. Entonces, el encontrarse también es válido en la virtualidad. También es enriquecedor. Y también suscita encuentros profundos. Pues no nos tocamos, pero más allá de eso sí podemos interactuar, sí es válida la interacción. Y hay un aprendizaje grande de la ciudadanía frente al uso de esas tecnologías. Pues otro ejemplo, los planes de desarrollo. Nosotros hacemos parte del Consejo Territorial de Planeación y si bien hay un reto en la participación ciudadana, y lo que yo he descubierto es también el rigor, la seriedad con que muchas organizaciones asumieron ese reto de la participación e intentaron incidir en los planes de desarrollo. Entonces me parece que ha sido un ejercicio muy valioso a pesar de no contar con la presencialidad. Entonces creo que vamos hacia la combinación de las dos cosas. Cuando podamos salir, vamos a tener mejores herramientas para podernos encontrar no solo presencialmente, sino también virtualmente y poder aprovechar los dos escenarios, porque esto es lo que viene de ahora en adelante. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Creo que es una oportunidad de valorar y validar esta experiencia desde la virtualidad. Okay. Excelente. Bueno, precisamente ampliando un poquito lo que planteaba Carlos frente a los tres sectores, efectivamente es una categorización que se hace solo para comprender un poco la ubicación como del rol de cada una de las organizaciones dentro del sector. Y efectivamente el primer sector es el sector privado o productivo, segundo es el sector público y el tercer sector es el que llamamos el sector social, o solidario también. Incluso ya se habla de una nueva fuerza que es el cuarto sector,
que es un sector de esas empresas que combinan como dos elementos, el económico y el social, pero siempre pues como enfocado en ser una organización de cambio, ¿cierto? Bueno, me Yo gustaría, no diría, sé, perdón, Edita, dale, Carlos. mira que hay una concepción política ahí, o sea, Ujú, el primer sector, el productivo, pues no, en ujú, realidad, pues si tuviéramos una visión menos neoliberal, pues mejor dicho, eso depende de la postura política también que subyace en ese tipo de concepto. Entonces, si ponemos de primero al Estado, entonces estamos diciendo que se necesita un Estado robusto, grande, bueno, y si pusiéramos de primero a la ciudadanía o al sector social, entonces, bueno, sería una concepción muy diferente, pues. Claro, hay una visión política pues, básicamente neoliberal, pues ahí frente a la concepción de los diferentes sectores, y yo creo que lo que nos está llamando, pues, en este momento no es ni primero, ni segundo, ni tercero, sino la visión articulada de todos los sectores. O sea, en este momento también la contingencia nos ha enseñado, digamos, la importancia de los tres sectores y de su articulación. Creo que ahí hay un aprendizaje muy importante, que lo estamos aprendiendo desde la práctica, desde el hacer. totalmente de acuerdo, Carlos, con lo que expones y precisamente creo que esa misma concepción y categorización es lo que hace tal vez ubicar un poco la organización social en esa postura que nos mostrabas o en ese panorama que nos mostraba frente a algunas debilidades que tienen para desarrollar proyectos sociales, para aspirar a recursos que permitan su sostenibilidad y su funcionamiento frente a esa labor misional que desarrollan, ¿cierto? Creo que hay algo aquí fundamental retomarlo también y es frente a el llamado que se tiene desde la academia para promover esos cambios frente a las posturas también políticas y frente a la visión que se tiene en relación con la organización social política del país, ¿sí? Como de alguna manera la ciudadanía podría retomar un lugar, digamos, más prevalente frente a los procesos y eso podría ayudar a priorizar otros elementos, pero bueno, eso es una discusión y quizás un tema para otra cátedra abierta, que es un poco largo, ¿cierto? Pero Sí. es quizás como una de las conclusiones también a las que llegamos como en este espacio. A mí sí me gustaría darle también la palabra al resto de asistentes, si hay alguna pregunta, algún comentario adicional frente a lo que estamos hoy conversando y frente al tema que nos convoca. Están muy silenciosos. Por aquí tenemos un comentario. ¿Quién nos plantea? Dice estudiante de trabajo social y me he sentido como niña en piñata. ¿Por qué como niña en Qué bueno. piñata, Elisana? Cuéntanos, ¿no les dé temor abrir sus micrófonos y compartir con todos nosotros sus experiencias? Me he sentido como niña en piñata porque son las temáticas que me encantan y escuchar hablar de ello a una persona que maneja muy bien los temas me nutre y me llena, no solo como futuro trabajador social, sino como ser humano. Qué bueno, Elisana, invite a la piñata. Hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Invite a la piñata. Bueno, Lo adelante. tendré en cuenta. Listo. ¿Algún otro comentario, chicos, como para ir cerrando este espacio?
Bueno, mientras ustedes se animan a ir como elaborando algún comentario o pregunta, a mí sí me gustaría como pedirle a Carlos que nos amplíe un poquito cuál ha sido como el sentir de las organizaciones sociales en este momento frente a la posibilidad de cumplir como su objeto misional. En general, ¿cuál es como ese sentimiento que han logrado ustedes identificar en las organizaciones sociales? No te entendí el sentir respecto a qué. El sentir respecto a la posibilidad de cumplir con el objeto para el cual ellas fueron creadas, en el sentido, por Ah, ok. ejemplo, de la imposibilidad que le representa hacer un trabajo tipo presencial, hacer un trabajo como más cercano con la población a la que están acostumbradas, quizás un Sí, poco pues como por esa sí. línea. Claro, obviamente hay mucha frustración, eh, hay miedos también. eh, yo veo a las organizaciones, digamos, afortunadamente en la federación las organizaciones tienen un compromiso social muy fuerte. No es que las otras no lo tengan, pero yo puedo dar fe pues de lo que está pasando. Entonces, la preocupación gira principalmente por sus comunidades. Eh, y creo que han sido muy cuidadosas, muy precavidas, y han hecho todo lo posible para que sus comunidades estén bien. Entonces creo que por eso yo les hablaba de la esperanza, porque ha aflorado mucha, eh, mu- mucha solidaridad en medio de esos sentimientos a veces de frustración y de incapacidad. Por ahí alguien más pidió la palabra. Mónica. Mónica, adelante. No, no, no te escuchamos. Puedes escribir la pregunta ahí. Mónica, ¿nos escuchas? Parece que Mónica tiene como problemas con el audio. Si quieres puedes ir haciendo como la pregunta por el chat o dejando el comentario. Hola, ahora sí te estamos escuchando, Mónica. Hola, ¿me puedes escuchar? Sí, te escuchamos Ahí, perfecto. ay, ok, qué Dale, bueno. adelante. No sé qué pasaba con mi micrófono. Mi nombre es Mónica y sirvo para la Fundación Unbound Proyecto Antioquia. Es una fundación de apadrinamiento. Quiero darle las gracias infinitas, Edita, por este espacio y también al expositor Carlos Andrés, un excelente trabajo. Creo que salí enamorada de la Federación Antioqueña. Les voy a escribir, les voy a buscar porque no Ah, qué estamos bueno. asociados. Entonces, de verdad, muy buen trabajo el que están realizando. Y bueno, nosotros como organización venimos manteniendo nuestro servicio, como lo decías, adaptándonos o generando más bien el cambio. Yo creo que Sí. ahora no se trata ya de adaptarnos, sino más bien de buscar estrategias para generar ese cambio que requerimos. Hemos encontrado en la población a la que servimos una gran fortaleza, un gran deseo de seguir adelante. Entonces, bueno, nos hemos acomodado bastante a esto. Y también me siento muy feliz siempre había querido participar en una clase de aula abierta.
política. Y mira que esta situación me dio esa posibilidad. Entonces también agradecerles y qué rico seguir recibiendo estas invitaciones. Qué bueno, Mónica, me alegra mucho como todas esas cosas que mencionas. Y obviamente totalmente dispuestos a que nos conectemos, a que nos articulemos. Nosotros pues trabajamos, como les decía, de manera muy articulada con aliados, o sea, con diferentes tipos de organizaciones que no necesariamente son las organizaciones federadas. Entonces, las puertas están abiertas. En la página de la Federación puedes revisar también aquellas capacitaciones que son abiertas, gratuitas sobre esos temas. Ahorita, como está saliendo tanta legislación para las organizaciones y a veces no se alcanza pues como abordar, entonces te invito a que estés bien pendiente porque ahí nosotros estamos sacando mucha cosita en este momento y en lo demás que nos podamos conectar con mucho gusto. Y estaremos, o sea, lo más importante es consolidarnos como sector. ¿Cierto? Y por eso yo también agradezco mucho a Edita el haber pensado esta charla, porque nosotros debemos hacer muchos esfuerzos para ser más visibles y para que la ciudadanía se conecte con las acciones tan importantes que organizaciones como la tuya hacen día a día. Entonces, totalmente conectados. Muchas gracias, Mónica, y bienvenida siempre a estos espacios. Vamos a tener siempre las puertas de la Fundación Universitaria Católica del Norte abierta para ustedes, para seguirlos invitando como en estos ejercicios también, que son también de formación y que les ayuda a ustedes como organizaciones sociales a ampliar también esa visión que hacen respecto a su rol en la ciudadanía y demás, ¿cierto? Por acá tenemos a la hermana Norelén, que es estudiante del programa de psicología, que nos dice, excelente temática, me siento como pez en el agua, aunque no pertenezco a una ONG, presto mi servicio en Santo Domingo con la población vulnerable y también conozco el quehacer de las cometas. Mil gracias por actualizarnos y hacernos sentir como parte de una sociedad. Se me fue, de una sociedad que se mueve a través de las diferentes organizaciones sociales. Oscar Echeverri nos dice, muchas gracias por este espacio, es un mundo ideal, sería importantísimo si no se hablara de los sectores por separado, sino que todos tengan esa connotación solidaria. Bueno, precisamente De acuerdo. a propósito de lo que plantea Oscar Echeverri, estos son, digamos, los temas que convocan a este espacio del ciclo de cátedras abiertas de psicología social y comunitaria, porque de alguna forma ustedes saben que la psicología social y comunitaria también apunta a trabajo interdisciplinario y no es solamente la disciplina psicológica como tal, sino también las otras disciplinas de las ciencias sociales humanas que pueden encontrarse en torno a comprender, explicar y ayudar, digamos, de alguna manera a promover cambios y movilizaciones. Recuerden que también la psicología social no solamente se enfoca en el trabajo de problemas y problemáticas, la psicología social también tiene que aportar respecto a la consolidación de programas sociales y políticas sociales que ayuden a pensar en cómo superar las condiciones de inequidad que se viven. Lo planteaba también Carlos de una manera un jocosa, y es que la pobreza está más concentrada en otros lados, pero mal distribuida, porque se concentra mucho más en otros sectores que hace que la población viva bajo situaciones de extrema pobreza y de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado como en este espacio, al ponente Carlos Monsalve por haber destinado también un poquito de su ocupado tiempo para compartir con nosotros estos diferentes elementos que aportan mucho a la formación y también a el debate respecto a lo que ocurre en la realidad y en nuestro entorno. Bueno, por acá Bueno, tenemos
Muchas gracias a todas, a todos por la asistencia. Gracias, Edita, por la invitación. Y bueno, estaremos en contacto y recuerden lo que necesiten. Voy a dejar mi correo y mi teléfono aquí en el chat. Listo. Muchas gracias, Carlos. Y hay excusas por el grito que escucharon cercano. Que tengan todos una feliz noche. Por acá tenemos al coordinador del programa de psicología que también nos da un mensaje. Me despido, muchas gracias por la cátedra, una excelente experiencia. Saludos al ponente Carlos. María Cristina también nos dice muchas gracias por la cátedra, muy interesante y totalmente pertinente. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, a todos ustedes chicos, muchas gracias. Al personal externo que también nos acompañó, muchas gracias por la participación. Espero que esta no sea la primera vez que nos encontramos y que sigamos como encontrándonos en otros espacios académicos. Diana, mil gracias. Gracias por la cátedra muy interesante, dice Fabio. Bueno, Carlos, muchas gracias por Bueno, todo. gracias a ustedes. Un abrazo. Feliz fin de semana. Lo mismo. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. Chao.